Shalom, shalom, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, como siempre mi deseo es que se encuentren muy bien allí donde están, por supuesto con el favor de nuestro Señor. Y sí, mis hermanos, al día de hoy hemos llegado al día número 22 en la cuenta del Omer y claramente cada vez estamos más cerca de celebrar la fiesta de Shavuot, o también conocida como la fiesta de Pentecostés. Y sí, mis hermanos, hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a continuar meditando, vamos a continuar reflexionando en la palabra de nuestro Señor, y es por eso que quiero invitarlos a recordar lo que hemos estado viendo en el día número 15 de la cuenta del Omer. A ver, ¿cuándo fue el día número 15 de la cuenta del Omer? Bueno, yo se los digo, fue el domingo pasado. Entonces vamos a recordar un poco sobre lo que reflexionamos el día número 15, o sea, el domingo pasado. Y hablábamos sobre lo que es la palabra libertad, o sobre lo que es estar en esta condición de libertad. Bien, ¿qué significa ser libres? ¿Qué es la libertad? Entonces decíamos que una de las palabras en el griego que se utiliza para libertad o ser libres es la palabra eleuteró. Y decíamos también que esta palabra eleuteró tiene que ver con ser libres o estar libres o eximidos de responsabilidades. ¿Ok? Decíamos también, mis hermanos, que esta es la libertad con la que Cristo nos hizo libres. A ver, teniendo en cuenta el significado de la palabra eleuteró, que es estar libre de responsabilidades, debemos entender entonces que esta libertad con la que Cristo nos hizo libres es estar libres o eximidos de responsabilidades. ¿Ok? Pero por otro lado también, mis hermanos, decíamos que nosotros estamos llamados a ser esclavos de Jesucristo. Bien, nosotros estamos llamados a ser siervos de nuestro Señor, y por supuesto también que eso implica una responsabilidad, el hecho de ser sus siervos. Entonces, ¿por qué Gálatas, capítulo 5, versículo 1, nos dice que Yeshua nos libera de responsabilidades cuando el ser sus siervos implica compromisos, e incluso también el ser sus siervos implica obligaciones, implica responsabilidades? Entonces, mis hermanos, creo que la pregunta más apropiada que deberíamos hacernos es: ¿de qué responsabilidad el Señor nos hizo libres? ¿De qué responsabilidad el Señor nos exime? Entonces, mis hermanos, la mirada que debemos tener sobre la esclavitud, en base al sentido bíblico y según también el contexto histórico, tiene que ver con pertenencia. O sea, la esclavitud debemos entenderlos como pertenecer a, o sea, pertenecer a alguien o pertenecer a otros. Bien. En aquellos tiempos la esclavitud, mis hermanos, se aprobaba de manera política, por así decirlo, ¿no? O sea, la esclavitud estaba regida bajo un sistema de gobierno en la sociedad, y este sistema lo que hacía era que diferenciaba al que era independiente para tomar sus propias decisiones al que no era independiente para tomar sus propias decisiones. Diferenciaba a estos dos, ¿bien? Entonces, mis hermanos, también otra cosa que debemos entender es que la humanidad está en una condición defectuosa. Es por eso que si nosotros nos aferramos a nuestras propias decisiones, creyendo que eso es la libertad, en realidad nos estaríamos aferrando por naturaleza al defecto. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? ¿Por qué digo que la condición de la humanidad está en una condición defectuosa? Porque claro, los que estudiamos la palabra de Dios vamos sabiendo que el hombre, que el ser humano, nace en una condición de estar separados de Dios, de estar incluso destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, mis hermanos, cuando nacemos bajo una condición de pecado. ¿Por qué?
porque por un hombre entró el pecado al mundo, ¿no? Y creo que la historia de Adán y Eva básicamente es algo que todos conocemos. Entonces, mis hermanos, en el corazón del hombre de por sí hay defecto. No hay uno que quiera hacer lo bueno, ¿bien? El único bueno es Dios. Entonces, mis hermanos, es por eso que Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17 dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu. Aquí, bueno, el apóstol Pablo les está dando un imperativo a los Gálatas, ¿ok? Les está dando, si lo podemos decir así, un mandato, una orden, que es la de que anden en el Espíritu. Asimismo nosotros también, lógicamente, ¿no? Entonces, la palabra de Dios dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Ahora bien, ¿quiénes se oponen entre sí? La carne y el Espíritu. ¿Pero por qué se oponen entre sí? Para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, mis hermanos, ¿hacemos lo que queremos o no? Claramente la palabra del Señor dice que no. Que acá existe la condición de andar en la carne o de andar en el Espíritu, y que estos dos, tanto la carne como el Espíritu, se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que nosotros querramos. Entonces, mis hermanos, debemos ir quitando de nuestra cabeza esta idea, ¿no? De creer de que porque tomamos nuestras propias decisiones o porque nos aferramos a nuestras propias decisiones sin hacer lo que un tercero nos dice o nos ordena o nos manda, estamos siendo libres. No, mis hermanos, nada más lejos de la verdad, porque volvemos a lo mismo. Nacemos en una condición de defecto. En el corazón del hombre, mis hermanos, hay un defecto. En el corazón del hombre, mis hermanos, lamentablemente está el hacer el mal. Entonces, si nosotros nos basamos en nuestras propias decisiones, tomamos nuestras propias decisiones, estamos aferrándonos por naturaleza al defecto, a lo que es malo, y no a lo que es bueno, no a Dios. ¿Bien? Entonces, hermanos míos, Cristo, Mashiach, nos exime de la responsabilidad. Cristo nos da libertad, claro que sí, pero ¿con respecto a qué? Con respecto al pecado. Y el pecado, mis hermanos, conlleva una condena, y no cualquier condena. Bien, conlleva una condena de muerte. ¿Ok? Vamos al Salmo 68 y vamos a leer versículo 7, versículo 8 y versículo 20. Si ustedes quieren en sus casas, léanse todo el Salmo, pero dice lo siguiente: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Selah. Claramente, bueno, lo que estamos viendo nos está remontando al momento histórico cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y los llevó al desierto, cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud. ¿Bien? La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Nuestro Dios ha de libertarnos, ha de liberarnos. ¿Bien? Y de Jehová al Señor es librar de la muerte. De Adonai Elohim es librar de la muerte. ¿Bien? Recordemos, mis hermanos, que el ser libres es sinónimo de ser salvos. ¿Por qué digo esto? Bueno, si no entienden por qué esta condición de libertad tiene que ver con la condición de haber sido salvos, pueden ver el video del día número 15 del Omer, que fue la del domingo pasado, y ahí van a entender un poco mejor del por qué digo esto. Por qué la libertad tiene que ver con salvación, ¿no? Entonces, mis hermanos, recordemos que el ser libres es sinónimo de ser salvos. Y ahora entendemos que hemos sido salvos de la muerte, ¿bien? Que hemos sido librados, hemos sido
salvos de la esclavitud, hemos sido librados de Egipto, ¿bien? Hemos sido librados de nuestra vieja manera de vivir, ¿ok? Es decir, hemos sido librados del pecado y esto es algo que solo Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Libertador puede hacerlo. ¿Por qué? Porque solo Él, mis hermanos, venció a la muerte. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer los versículos del 55 al 58. La palabra de Dios dice así: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Bueno, mis hermanos, brevemente les cuento que aquí la palabra para aguijón en el griego es la palabra kentrón, y esta palabra kentrón tiene que ver con el centro, ¿bien? O sea que el versículo podemos entenderlo de esta manera: ya que el centro de la muerte, el centro, mis hermanos, debemos entenderlo como esa posición, ese centro de donde a partir de acá se empieza a emanar algo, lo que ese centro emane, lo que ese centro propague, ¿bien? Entonces en este caso se nos dice que el centro de la muerte es el pecado, ¿bien? Y el poder del pecado, la ley. ¿Por qué el poder del pecado es la ley? ¿Por qué? Porque si no hay ley, si no hay instrucción, ¿ok? No sabemos lo que es pecado. Y esto lo podemos encontrar en diferentes partes de la Escritura, ¿bien? Solo la ley de Dios nos muestra qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por eso también podemos ver en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, que se nos dice que el pecado es justamente la transgresión de la ley, la transgresión de la Torá, ¿bien? La transgresión de las instrucciones de Dios, ¿ok? Entonces, mis hermanos, continuamos, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Nuevamente lo que vemos en Gálatas 5:1, lo vemos acá en 1 Corintios 15. Estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Que esto es lo mismo que decir, mis hermanos, andemos en las obras del Espíritu, o andemos en el Espíritu y no en las obras de la carne, ¿bien? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿bien? Va a haber una recompensa, mis hermanos. Entonces, hemos sido libres, mis hermanos. A nuestro Señor le costó su sangre. Nuestro Señor murió, pero no solo murió, sino que resucitó venciendo la muerte. Y asimismo, por medio de esa resurrección, se nos ha dado la promesa también de resurrección, ¿bien? Para aquellos que lo que hemos muerto en Cristo, como dice el apóstol Pablo, resucitemos primero, y los que hayamos quedado seamos transformados, ¿bien? Para estar juntamente con Él en la eternidad. Pero para eso, mis hermanos, esto conlleva una responsabilidad. Sí hemos sido libres, Cristo nos hizo libres, ¿ok? Pero entiéndase libertad como salvación. Cristo nos salvó, Cristo nos sacó de esa condición de pecado. Cristo nos hizo libres de esa responsabilidad que conlleva a ver, mis hermanos, básicamente nosotros tendríamos que habernos hecho cargo de la responsabilidad a través de una condena de muerte, de la responsabilidad del pecado, ¿bien? Porque ¿a quién le vamos a echar la culpa? A nadie. Pero nuestro Señor tomó nuestro lugar. Nuestro Señor nos hizo libres. Nuestro Señor murió y resucitó. ¿Para qué? Para que nosotros permanezcamos firmes en esa libertad. ¿Bien? Apocalipsis nos dice que el distintivo o los distintivos del pueblo de Dios se ven en dos cosas: en los que permanecen en la fe de Jesús, en la fidelidad de Yeshua, guardando todos los mandamientos del Señor. Bien, entonces ahí ya tenemos un parámetro de cómo es permanecer firmes.
en el camino de nuestro Señor. Ya no volviendo a los viejos rudimentos, ya no volviendo atrás. Amén. Entonces, ánimo mis hermanos, sigamos firmes y constantes en esta libertad con la que Cristo nos hizo libres. Shalom.